Ana van de Putte nace en 1923 y nos deja en el año 2013. Fue una mujer emprendedora, originaria de los Países Bajos y que terminó por afincarse en la isla de Tenerife. Esta semana, en La Conversa, en coproducción con Art Studio Celestino Mesa, y en este magnífico espacio donde nos encontramos, rebosante de arte, donde Ana van de Putte dejó su impronta, el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y el Museo Massieu. Marianne Rodríguez van de Putten, hija del artista belga, de Ana van de Putten, y heredera del legado artístico de su madre. Muy buenas, Marianne, bienvenida a La Conversa. Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes y poder hablar un poco de la historia de mi madre. Marianne, siempre desde muy pequeñita en el entorno de su madre como pintora y que luego nos va a dar bastantes pinceladas y bastante anecdotario de primera mano. Y como decíamos, estábamos en un espacio de referencia en el norte de la isla, en el Puerto de la Cruz, un espacio cultural emblemático como es este Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, más conocido como el Museo Massieu, aquí en un lugar histórico. Y también tenemos con nosotros, y ahora vamos a charlar con él, a su director, a Celestino Hernández, que a su vez es vicedirector del Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto y profesor de Historia del Arte, que también nos va a poner en contexto sobre la figura de Ana van de Putte. Y como anunciábamos hace un momento en el inicio, en la presentación de esta nuestra conversa de hoy, tenemos ya con nosotros a Celestino Hernández. Celestino Hernández, que es el director del Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl, más conocido como Museo Massieu, vicedirector del Instituto de Estudios Hispánicos de aquí, del Puerto de la Cruz, y ex profesor de Historia del Arte. Muy buenas, Celestino, bienvenido a La Conversa. Muy buenas, encantado de estar con ustedes. Celestino Hernández, un hombre inquieto en el mundo del arte, en el mundo de la cultura en general, pero en particular en el mundo del arte, no solamente en este núcleo del norte, del epicentro del Instituto de Estudios Hispánicos y el norte de la isla, sino de la actividad y de la actualidad plástica, artística y cultural en general por Canarias. Y amplio conocedor y seguidor de la figura de nuestra protagonista del programa de hoy, de la pintora belga Ana van de Putte, una mujer que, si bien nació en Bélgica, echó sus grandes raíces en Canarias y más concretamente en el Puerto de la Cruz y en el entorno del norte. Celestino, primero háblanos un poco de este espacio donde nos encontramos, porque esto es un lugar emblemático históricamente como edificio histórico. Háblanos los orígenes de este museo, del Museo Massieu, para poner a la persona que nos escucha y que nos ve en contexto del lugar donde estamos. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, como bien dice, este es un lugar privilegiado, sin duda alguna, puesto que podemos decir con todo orgullo que es el primer museo de arte contemporáneo que abrió sus puertas en España. Esto está contrastado, no es decir por decir, está comprobado. Si acaso podemos decir que al mismo tiempo se abrió también el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, el MEAC, que abrió sus puertas en Madrid y que a la larga dio lugar a la actual Reina Sofía. Nosotros compartimos con ellos ese momento inicial. De hecho, hay alguna gente que me indica, no, el Museo de Arte de Cuenca, pero es que el Museo de Arte de Cuenca se llama Museo de Arte Abstracto de Cuenca, porque está dedicado a la abstracción, mientras que el nuestro es Museo de Arte Contemporáneo, y el de Cuenca surgió algo posterior al nuestro. Esto tiene lugar
en la primavera, concretamente el 28 de marzo de 1953. Y ahí hay una figura fundamental, que es Eduardo Westerdal. Por eso, evidentemente, como bien señalabas antes, el museo lleva su nombre, ¿no? Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdal, MASEU, ¿no? Bien, Eduardo, a todas luces cualquiera que conozca algo de la cultura y del arte en Canarias, pues sabe todo el mundo que protagonizó un hecho descomunal en el siglo XX, que fue Gaceta de Arte, y que él y su grupo de amigos de Gaceta de Arte consiguieron que en el año 35 viniera a Tenerife la Exposición Internacional del Surrealismo. En España no se había producido este hecho, y que estuviera aquí el líder, el teórico del surrealismo a nivel internacional, que fue André Breton. O sea, un hecho absolutamente increíble para aquel momento. Todo esto quedó cortado por la guerra. Los que estaban relacionados con Gaceta de Arte, pues fueron muchos de ellos incluso arrestados, represaliados, algunos desgraciadamente incluso llegando a una situación fatídica. Y bueno, pues evidentemente disuelto ese movimiento artístico y cultural. Pero poco a poco, a finales de los años 40, inicios de los 50, empezaron a retomar la iniciativa nuevamente y terminan creando este museo. Fijémonos que Anna van de Putte, que es la artista protagonista hoy, llega a Puerto de la Cruz en 1954. Por tanto, muy próxima a ese momento en el que Eduardo Westerdal pone en marcha su museo. Que, por cierto, este es un detalle interesante y curioso. Muchos se preguntarán, ¿por qué en Puerto de la Cruz? Que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, porque él era de Santa Cruz de Tenerife. Y Gaceta de Arte se había protagonizado en Santa Cruz de Tenerife. Pero hay una explicación. Casi siempre, si se busca, se encuentran explicaciones a estas cuestiones. Y es que la capital de la provincia, que era Santa Cruz de Tenerife, que sigue siendo, evidentemente, estaba mucho más controlada por el poder oficial de aquel momento del franquismo. Sí, sí. Claro. Mientras que Puerto de la Cruz era un punto turístico en donde se camuflaban más las vanguardias. Correcto. Y las influencias externas que tanto demandábamos mucha gente históricamente, ¿verdad? Y por si faltaba algo más, resulta que en aquel momento él coincide con un alcalde, que es Isidoro Luz Carpenter, que era un hombre de derecha, un conservador, pero sin embargo era un hombre con una cultura muy amplia, puesto que este hombre se había formado en la Residencia de Estudiantes de Madrid y había tenido por compañero nada más y nada menos que a gente como Lorca, como Buñuel, como Dalí, habían sido compañeros de este hombre. O sea, el hombre sería conservador y de derecha, pero era un tío culto. El puerto, resumiendo, Puerto de la Cruz en aquellos años, alejado de ese control capitalino férreo del centro del poder político, digamos. Correcto. Ahí tenemos el ejemplo en los 60, por ejemplo, sin ir más lejos, que es archiconocido, pues por aquí aterrizaron los Beatles. Correcto, que eran los yeye y los peludos. Correcto. Los peludos, como en la época de Franco, como el régimen llamaba los peludos, la música yeye que decían los abuelos. El puerto era una excepción. Lo digo como ejemplo, ¿no? Sí, está claro. Es uno de tantos. Es uno de tantos. Muy bien. Bueno, pues ya un poco para ir, tú que conoces, Celestino, que has estado a través del propio museo, de este museo que es impresionante porque estamos constatando que fue pionero en España en el tiempo, cronológicamente, en lo que se refiere al arte contemporáneo, pero tú como hombre inquieto, como profesor de Historia del Arte, con tu actividad desde el Instituto de Estudios Hispánicos, siempre vinculado con el arte, esa figura de Anna van de Putten en esos años 50 caló muy profundo, echó muy buenas raíces Anna van de Putten, es decir, hizo de lo universal, lo trajo a lo insular y viceversa, ¿verdad? Vale, perfecto. Por lo que podemos conocer, Anna van de Putten, que nace en Bélgica en 1923, ella pasa por aquí, según cuentan sus biografías, porque va camino de África. Y este era un paso, digamos, un tránsito hacia continuar a esos viajes a África. Parece ser, según cuentan, su hija lo podrá contar mucho mejor, que se queda gratamente sorprendida por el Valle de la Orotava
y vuelve a Bélgica, lo vende todo y se viene y se instala por aquí, ¿no? Por cierto, un detalle que pude comprobar en su biografía es que ella, además de destacada pintora, fue una pionera del turismo aquí en Puerto de la Cruz. Este es un detalle que se debería tener en cuenta también para tener un mayor reconocimiento hacia ella, ¿no? Puesto que esto es una ciudad turística, ¿no? Bien, como ya dijimos, en el año 53 abrió las puertas el museo, en la primavera. El Instituto de Estudios Hispánicos, que es donde se instala inicialmente el museo, se convierte en un foco de atracción. Pero además que Eduardo Westerdal ejerce de imán para todos los artistas. Básicamente los extranjeros iban a dar con él. Gracias a eso se formó la gran colección que tiene el museo. Pero por poner algunos detalles curiosos que hoy nos resultarían sorprendentes, Manolo Millares, junto con Óscar Domínguez, el artista contemporáneo más grande de Canarias, expuso aquí. El surrealista más grande que... Si hoy se va y se comprueba las salas del Instituto de Estudios Hispánicos, nadie daría crédito. Pues sí, pero en gran parte ¿por qué era? Porque estaba Eduardo, ¿vale? Entonces Ana expone también con nosotros, hizo 3 exposiciones, por lo que hemos podido constatar. Una en el año 60, otra en el año 76 y otra en el año 77. Normalmente, cuando un artista expone con nosotros, no se le cobra nada y la compensación, por decirlo de alguna forma, es dejar una obra para la colección del museo. De hecho, fruto de esas 3 exposiciones de Ana, pues tenemos 3 obras en nuestro museo. Por ejemplo, aquí hay 2 de ellas, una maga y un pescador de Puerto de la Cruz, que corresponden, cada exposición ella iba dejando una obra de esa exposición, ¿no? Y ella se fijó básicamente en personajes que le llamaban la atención, como podía ser el pescador, una maga. También tenemos una dedicada a una romería, le llamaba la atención los actos festivos de aquí, lógicamente, y también hay que destacar que realizó desplazamientos por la isla, entre ellos con 2 personajes muy destacados, un gran fotógrafo, Imeldo Bello Baeza, y también con Teleforo Bravo, que es el gran geólogo vulcanólogo. Exactamente. Maestro. Con ellos se desplazaba a lugares como el Teide o como Masca. Se cuenta que incluso ella hacía estancias en Masca y iba dejando captura de todos esos lugares. Eso me ha hecho recordar que hablábamos antes a otra extranjera, en este caso alemana, que tiene una historia muy parecida, que es Renate Müller. Renate Müller, sí señora. Una gran fotógrafa que también se enamora de Tenerife y que hace captura de todo lo que... Y precisamente, Celestino, en un entorno, en un epicentro como es esta zona turística. Correcto. Con lo cual podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, de que esta forma de turismo pionero que fue el puerto en el boom de los 60, de fusionar la industria turística con la integración de la cultura desde fuera, porque estamos hablando de artistas de todos los ámbitos, fotógrafos, pintores, etcétera, etcétera, escritores incluso, que no eran simples turistas que venían al puerto, sino se metieron sus raíces a fondo en la cultura canaria y dejaron su huella. Es decir, es una forma de turismo que ojalá siguiera existiendo, no el turismo este de masas de sol y playa, ¿verdad? Vamos, me has quitado las palabras, las firmo totalmente, me parece perfecto lo que acabas de decir, además lo hemos comentado varias veces y el Puerto de la Cruz actual es una pena, esperemos que pronto lo descubra, es una pena que no se dé cuenta el potencial enorme que tiene justo en esa combinación magistral entre turismo, cultura, arte. Sería, vamos, ideal. Yo hago siempre a veces una reflexión y con esto vamos acabando porque el tiempo es el que es, y es que el Puerto de la Cruz, de todas las zonas turísticas que que les habla personalmente conoce, es la única ciudad turística por excelencia, por historia, de la etapa dorada de un Torremolinos, de una Costa del Sol, aquellos años 60, en la que uno no siente que está en una zona turística al uso. Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque hay una simbiosis entre el callejeo del turista, el entorno arquitectónico, y hay una buena simbiosis en la que uno no siente
que está invadido por un turista, sino que es al revés, que el turista se integra en el patrimonio de la ciudad. Correcto. Celestino González, perdón con el lapsus. Nada. Celestino Hernández, director de este espacio espectacular y acogedor y cargado de historia del Museo de Arte Contemporáneo de Eduardo Westerdal. Muchísimas gracias por esta introducción, por acogernos aquí en este museo, a nuestro tiempo de la conversa de hoy, y por esta aportación sobre nuestra protagonista de hoy, sobre la pintora Anna van de Putten. Muchas gracias a ustedes nuevamente por dar a conocer nuestro museo y también a una de nuestras artistas, Anna van de Putten. Gracias. Gracias, Celestino. Y continuamos charlando con Marian Rodríguez van de Putten, su hija y heredera de todo ese legado artístico de esta gran pintora que tanta huella dejó aquí en Tenerife, en el puerto y en general en Canarias. Marian, ¿cómo viviste tú desde tu primer uso de razón, desde que tú tienes memoria, la trayectoria de tu madre, el espíritu, las inquietudes Siempre, en aquellos años 50, 60? Exactamente. Yo, desde que, vamos a decir, yo nací en el 61, entonces ya ella siempre estaba pues pintando, como tenía un bar en el Puerto de la Cruz, el Hotel Bélgica también lo hizo ella, y en el bar aquí en la Punta del Viento, pues pintaba a los pescadores, los invitaba a una cuarta vino, a un vaso vino, y ellos todos contentos pues les hacía un retrato, porque le encantaba sobre todo las personas con las arrugas, así todos curtidos por el sol, ¿no? Los antiguos pescadores, los que ahora cargan la Virgen del Carmen, que es un legado muy grande para el Puerto de la Cruz. Pues yo viví toda esa época que ella contaba, por ejemplo, las historias donde venían era la época dorada del Puerto de la Cruz, donde las señoras venían a tomar solamente champán, no tomaban sino, venga, viva Tenerife, viva Bélgica o viva cualquier otro país, y tomaban mucho champán en el bar Bélgica y era muy divertido, quería que las pintaran. Entonces ella allí mismo en ese lugar pues los retrataba, tanto a los turistas que venían como a los pescadores, le cantaba también el folclore, se enamoró locamente de pintar a todo lo que son las romerías, después estuvo en el Hierro, pintó a Valentina, la bajada de la Virgen de la... ¿Valentina, la de Sabinosa? Sí, la de Sabinosa, un cuadro gigantesco, eso lo tiene el Cabildo del Hierro. También le compró... Pues ese cuadro lo he visto yo, sí. porque estoy muy vinculado y lo he visto en el Cabildo del Hierro, pues y no sabía que era de tu madre. Y también la bajada de la Virgen. De los Reyes. De los Reyes, un cuadro gigantesco que le compró el Cabildo del Hierro a mi madre. Después, ella como estuvo en Masca muchas veces con Imeldo Baeza, el fotógrafo famoso de aquella época, junto con el famoso vulcanólogo que Teleforo Bravo, iban juntos de excursión, yo me iba con ellos, nos íbamos a Masca, nos quedábamos ahí a veces una semana entera en casa porque no había ni carretera, teníamos que ir caminando por todo una barranquera tremenda, y ahí nos quedamos a la casa de la gente. Ahí pintó a la ciega de Masca, que era muy famosa la señora porque curaba, entonces tenía un cuadro que era... la señora toda vestida de negro con 2 palos, y ese cuadro está ahora mismo en Buenavista del Norte, que se lo compró el ayuntamiento a mi madre, y colgaba siempre en Buenavista del Norte. Y ahí teníamos las historias de las mujeres pesando papas con unas piedras. Esos cuadros también los hizo allí mismo, en el mismo lugar, hacía los bocetos, después llegaba a casa y pintaba en la casa. Pero eran unas historias muy divertidas porque las conversas, como hablamos ahora mismo, eran muy divertidas por la noche, tomándose el vino, comiendo allí con la gente aquella, todo lo que contaban, cómo llevaban por ejemplo, si se moría alguien, tenían que llevarlo en una sábana, por toda esa subida por ahí arriba hasta Buenavista del Norte, que era el cementerio, el único cementerio que había en aquella época. Y así sucesivamente, pues muchísimas historias tan divertidas como, por ejemplo, ella vivía en La Paz, pues se fue a la playa de Martianes a bañarse. En aquella época no se podía usar bikini. Pues llega un guardia civil y le dice, se quita esto ahora mismo o si no la pongo presa. Eso te iba a comentar, Sí. eso te iba a comentar.
porque yo, por lo que sé de tu madre fue una transgresora, una rompedora. Y lo digo y explico por qué lo digo. Como bien decíamos con Celestino, el Puerto de la Cruz, al estar apartado de la ciudad capitalina, donde estaba el poder, el control de las normas de la dictadura, de lo que era políticamente correcto y lo que no, pues aquí todo pasaba un poquito más desapercibido. Pero es que, aparte de eso, como artista y como persona de luces que venía de Europa, con otras mentalidades, también tenía el añadido de ser mujer. Exactamente. Con lo complicado que era ser mujer, el papel de una mujer, en plena dictadura franquista. Exactamente, Y tu madre ahí fue una gran transgresora, con ese ejemplo que acabas de poner. Eso, y fue muy divertida la anécdota porque el guardia civil le dijo, se quita eso ahora mismo. Entonces ella le contestó, si me quito esto me quedo desnuda y haceré peor todavía. Y así fue la anécdota, que al final ella se murió de la risa porque el guardia civil le dijo, quite ese bikini ahora mismo. Y ella le contestó, pues me quedo desnuda. Con una lógica aplastante, claro. Claro que sí. Marián, la sensación también que saca uno enterándose de quién fue la figura de tu madre, de Ana van der Putte, es que no fue una simple artista extranjera que vivió el boom turístico del puerto, sino que automáticamente venía en modo esponja, necesitaba empaparse de las raíces de la cultura canaria. Exactamente. ¿Verdad? Sí, exactamente, se enamoró de la flora, de la cultura, de todo. Efectivamente, aunque ella tuviera su centro de trabajo aquí en el puerto, y con aquel boom de los 60 y gente de buenos posibles, pero a ella le gustaba perderse por la parte rural y se metió en todo, desde la parte del folclore, la parte... ¿Verdad? Se iba por todas partes a pintar, sobre todo como era retratista, le encantaba eso, pintar la gente curtida por el sol, tanto los pescadores como los campesinos, como de la Matanza, de la Victoria, de todas estas zonas rurales. Después se iba a La Palma a pintar por ejemplo, yo tengo cuadros de chicas vestidas típicas de La Palma, del Hierro, de todas las Islas Canarias prácticamente. Quería saber pintar todo lo que fuera el folclore. Tenía una avidez como si le faltara tiempo para hacer todo lo que le venía a la cabeza, ¿verdad? Sí, no se me da esa sensación. Sí. Hay una cosa que quiero que tú me cuentes, porque nadie mejor que tú, que fuiste testigo, y es cuando se inauguró el aeropuerto por excelencia del turismo charter, por el que entra todo el turismo europeo en el sur, en el año 1979, el Reina Sofía, que lleva el nombre de la que fue reina, la Reina Sofía. Exactamente. Pues tu madre hizo un cuadro a la Reina Sofía. Cuéntanos cómo fue la historia. Que hay una foto por ahí donde está la Reina Sofía con tu madre, con ese cuadro que fue un poco con la excusa del aeropuerto, ¿verdad? Sí, fue muy interesante porque mi madre había hecho un cuadro a la Reina Sofía junto con el actual rey Felipe VI, anteriormente el príncipe de Asturias. Cuando era un chiquitajo rubio de 12, 13 años. Exactamente. Entonces mi madre había pintado varios retratos, tanto de la reina como del príncipe. Y también ella estuvo en un concurso que hubo en Santa Cruz en ese momento, que era un concurso para retratar al príncipe Felipe. Entonces ella ganó ese premio. Y ese premio, entonces lo fuimos a entregar en el aeropuerto del Reina Sofía. Entonces ahí nadie podía entrar en ese momento, solamente el obispo, el presidente del cabildo que estaba en ese momento, y porque prácticamente fue como un acto gente protocolario. Exactamente. Como acto de inauguración del aeropuerto, inauguración, ¿no? Para destapar la placa que había allí, ¿no? La placa de la Reina Sofía, el aeropuerto, y ahí entras, en esa sala no había nadie más, solamente nosotros estábamos ahí. Y era muy interesante, la verdad que sí, para mí fue impactante, porque yo era una niña pequeña todavía, de 14 años.
Tu madre te llevaba, quería también que tú te empaparas de su vida y de su filosofía de vida, Siempre ¿no? estábamos juntas en todas partes, no sé por qué. Qué bueno, ¿no? Era una cosa impresionante, sí, teníamos mucha afinidad para estar siempre juntas en todas partes. Me acuerdo, yo tendría, amor, quizás 14, 15 años, algo así, cuando el rey me dio la mano, creo que estuve un mes sin lavarme la mano, de la impresionada que me quedé. Porque no te creías que eso en la vida te fuera a pasar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que el rey y la reina me dieron la mano, a mí me quedé tan impresionada siendo una adolescente, ¿no? Es verdad, eso es Nosotros muy interesante. a nivel popular, Marian, tú lo habrás oído aquí en el puerto y en las calles y en los bares, cuando se dice tal persona, dice, este jodido no se puede estar quieto, es un culo inquieto. Tu madre era un culo inquieto. Eso, inquieta, sí. O sea, tu madre tenía la curiosidad por bandera y las ganas de saber y de hurgar en todos los rincones de la vida, ¿verdad? Lo mismo íbamos de viaje pues a la India, o vámonos a pintar a la India, o vamos a pintar en África. Y así en muchos países del mundo trajo colecciones de cuadros que ella misma pintó de todos esos lugares. Sí. Y aparte de la actividad ya afincada en Canarias, desde esos años en el boom turístico del puerto, en los 50, en los 60, aparte de todo eso, tu madre no dejó nunca de mantener contacto con sus colegas en Bélgica, no, incluso en el seguía, resto del mundo, claro, ¿verdad? seguía haciendo exposiciones, tanto en Bélgica, en muchísimas exposiciones. Tiene cuadros en Rockefeller Center en Nueva York, tiene ahí varios cuadros también. Estuvo en París haciendo sus exposiciones en muchísimos sitios de toda Europa. De toda Europa, llegando hasta América, por todas partes, vamos. Digamos Y que yo iba con ella, siempre. Digamos que no vino solo a aislarse en una isla, sino que siempre cultivaba la ida y vuelta, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, ¿no? Sí. Pintó, después nos fuimos una vez a San Francisco para que estaba empeñada, que quería pintar ahí a un señor muy importante, que era el emperador de la Orden Rosa Cruz. Pues ese cuadro lo tengo yo también, todavía. O sea que es una historia increíble, tantas cosas. Tú has sido una gran testigo directo de la figura, ¿eh? Sí. Porque fuiste su mochilita de viaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues ¿verdad? Sí. Lo importante de todo esto, lo importante también de todo esto, es que esto no se quede en el olvido. Exacto. Entonces, para que las futuras generaciones, las actuales, pero sobre todo las futuras, los futuros estudiantes de Historia del Arte, de Historia de Canarias, de Historia del Puerto, de lo que sea, no sé si a alguien se le habrá ocurrido la idea, si tú sabes algo, pues no sé, de que alguien apueste por montar un museo o un espacio cultural dedicado a tu madre. ¿Hay alguna iniciativa de ese tipo? En principio, yo lo había pensado hacerlo yo personalmente, ¿no? Pero es que es un poco complicado, tendría que tener la casa adecuada, el lugar adecuado. Y los apoyos necesarios. Exactamente, los apoyos necesarios, sí. Pero siempre he pensado, porque yo conservo todo su caballete antiguo donde ella pintaba, la silla, todas las cosas de ella, digamos que lo conservo todo. Tú heredaste no solamente el conocimiento y la experiencia de ser la viajera, su compañera de viaje, sino que tienes todo lo que es su material de estudio. Exactamente, ¿no? Todo su material de estudio. Desde los pinceles, la paleta, todo, sí. E incluso creo que tienes hasta algún modelo de cosas que pintó. Sí, todas las cosas, sí, yo tengo incluso todo lo que te digo yo, jarrones, todo lo que ella usaba, telas, todo eso lo tengo yo todavía, sí. Porque ella, claro, como bien decías antes, ella le gustaba mucho el retrato. Sí. Era casi especialista en retratos. Ella, su gran pasión, su temática eran los retratos, pero también cultivó muchas otras cosas, los bodegones. Sí, claro. A lo largo de la vida fue cambiando incluso hasta de estilo, como todos los pintores van cambiando. Al principio era un poco más impresionista, después ya fue cambiando, como los antiguos flamencos, empezó a pintar en tabla. Como los antiguos flamencos, como Rembrandt y todo. Entonces esa técnica la estudió en Sevilla precisamente,
Y eso ahí empezó a pintar todo lo que tenía, los últimos bodegones, muñecas antiguas. Es un proceso que tarda al menos como, por lo menos un mes o 2 meses en finalizar la obra esa, porque lleva muchas capas. Hay que empezar con los pigmentos de la pintura, es todo con unos pigmentos. Después había que poner cola de conejo encima de la tabla. Después otra capa más y otra capa más y así hasta el final, que tiene esos brillos, ese color, necesita siempre un foco encima porque, por ejemplo, se puede ver una tela de araña en el cuadro, unas cosas muy especiales, muy impresionantes que yo jamás había visto en la vida, ¿no? Solamente en los museos. Por eso ella en la última parte de su vida empezó a pintar en tabla, sí. Y el lienzo belga también. Anna van de Putten, tu madre, la pintora belga, Sí. además de todo ese bagaje personal, emocional, artístico, cultivado profundamente aquí en Canarias, cuando llegó a Canarias, Sí. tu madre venía también cargada de muchísima formación de fuera, ¿verdad? Claro, ya tenía... Tu madre se formó en Bélgica Sí. y por allá afuera en Europa, como bien dices, en Sevilla, Sí. en muchos estilos y en muchas técnicas, por eso, ¿verdad? sí, claro. Estudió en su Academia Ruselar, en su ciudad natal, obteniendo la medalla de oro. Después estudió con un famoso pintor de Amberes, pintó junto a él todo el tiempo, Émile de Vos, también, Émile de Vos, con todos los pintores más famosos de aquella época de Bélgica, de Roselare, Amberes. Ella pintaba junto con ellos para aprender la técnica y para aprender todo. Y así ya venía ya con una experiencia bastante grande. Además había hecho muchas exposiciones por todo el mundo, por todas partes, antes de llegar aquí. La gente que conoce un poquito, que ha estudiado Historia del Arte, Sí. una de las vértices de la Historia del Arte en nuestra vieja Europa es la escuela flamenca. La escuela flamenca, exactamente. La escuela de los Netherlands, de Eso, los sí. Países Bajos, ¿no? Sí, pasábamos horas en los museos estudiando cómo había pintado los pintores la técnica. Ella pasaba horas y horas Además, haciendo en ese bocetos. sentido también era una curiosa, ¿no? Sí. Iba a ver a otros pintores, Eso. a buscar Sí, dónde le encontraba el truquillo. Eso, yo ahí ya me aburría un poco, me parece, de ir a tantos museos y ella venga haciendo bocetos. Porque quería ya, investigar. A ver, para ella aprender Pues de otros colegas. Y de hecho ¿no? había hecho ya varios cuadros así, reproducciones de otros pintores famosos. Sí. Y en aquellos años, porque claro, ella viene a Canarias, se afinca a Canarias, Sí. en Canarias. De hecho, tú eres Rodríguez Sí. Batenbuten, Exactamente. porque tu padre Porque es mi padre canario. es canario de Puerto de la Cruz. Correcto. Porque ella se portuense, enamoró de un portuense. de un canario, de un señor de aquí del Puerto de la Cruz, concretamente de la calle Puerto Viejo, que trabajaba con ella en el bar Bélgica, pues se enamoró perdidamente y por eso estoy yo aquí. Y el amor no entiende de razones. Exactamente. Y al cabo de todo el tiempo, tú que, además de seguir los pasos de tu madre, de fiel viajera, compañera con ella, pasado el tiempo, tu madre falleció en 2013, Sí. y tú sigues en tu ciudad, Sí. en el Puerto de la Cruz. ¿Cómo ves el estado de la memoria en Canarias y en particular en el puerto con respecto al legado de tu madre? ¿Se han olvidado la gente de tu se han madre? olvidado, ¿O notas que las todavía personas que tienen los retratos la recuerdan, por supuesto, Sí, claro. todos tienen su retrato en su casa. Pero los ambientes todas las- culturales... y Pero en los eso ambientes sí, culturales así nada, no. Ellos no. Y se vuelve a dar el caso un poco de que somos de memoria corta. Sí, eso digo yo, una persona que tanto ha hecho por el Puerto de la Cruz, no solamente artísticamente, sino también a nivel de turismo, ¿no? Pues deberían de hacerle una cosa especial, no sé, algo conmemorativo, no sé, algo que la gente sepa quién fue esa persona. Claro, es que... ¿Qué es hizo lo que esta com- persona es por que el es lo Puerto que- de la Cruz? Es que es lo que comentábamos con Celestino. Sí, Con exactamente. Celestino Hernández, que el turismo de los 50, 60 del Puerto de la Cruz
Sí. Ojalá hubiera un turismo actual como el que hubo aquí. Exactamente, Que fusionar el turismo de venir a descansar, a coger el Eso. sol y a bañarse en la playa, Sí, sí, sí. con una efervescencia cultural espectacular, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, da un poco a veces de penilla. Eso es, de da que mucha no, pena. de que no queden, de que el rebufo de todo eso Sí. haya quedado en el olvido, ¿no? Sí. Sería ideal que todo el Puerto de la Cruz fuera otra vez lo mismo de antes, con esos turistas que venían a quedarse en Hotel Taoro, gente de cultura, gente que querían solamente ver toda esta maravilla del Puerto de la Cruz, de toda la isla, la flora, la fauna, todo, todo, todo. Y cuando tu madre se metía en el estudio, además cuando le picaba la curiosidad Sí. y se iba con teléfono bravo a Masca, Eso, sí. o se iba para Sabinosa a retratar a Valentina, Sí, o se iba por ahí Eso, sí. Pero cuando estaba en su estudio, Sí. que necesitaba obviamente, Claro. según qué tipo de cuadros hay que echar horas Muchas delante horas, de un lienzo. muchas horas, sí. Le daba mucho la lata, le tocaba mucho en la puerta para venir a verla, para pedirle cosas o para... No, ahí Hola. tenía que haber un silencio absoluto y que nadie la molestara. Ahí ella era muy escrupulosa, sí, ¿verdad? Sí, sí. En su estudio, Sí. ahí tranquila durante horas y horas. Sí, Ajá. por lo menos desde las 9 de la O sea que mañana hasta la 1. tenía, digamos, las dos vertientes. Las dos vertientes, La de la sí. autodisciplina para trabajar Exacto. y la de salir a la calle a comerse el mundo, por Sí, decirlo de sí, alguna sí, manera, sí, ¿no? Exactamente. Es Sí. curioso. Sí, Qué personaje y qué figura tan interesante. Y no hay muchísimas, ¿qué te digo yo?, familias en el Puerto de la Cruz. Yo creo que hay muy pocas que no tengan un retrato hecho por Ana Van de Putte. Sí, porque revisando la trayectoria pictórica y artística de tu madre, tocó todos los palos, todas Sí, las sí, sí. temáticas y tiene obra por rincones tan dispares como hablábamos, el Cabildo del Eso. Hierro, Por en Nueva todas partes, York, sí. Icoro, Eso. por todos lados del mundo, ¿verdad? Exactamente. La historia más interesante todavía aún es que cuando ella ya estaba muy enferma, cuando enfermó de un ictus que le tocó, yo me la llevé a Bélgica porque era más fácil para mí con los médicos y tal, ¿no? Entonces ya llegó el momento que iba a morir y me dice, quiero morirme en Tenerife. Fíjate. Llévame como sea, que yo quiero ver el Teide. Pues la cogí en brazos, eso fue un martes, y al día siguiente ella vio su Teide, se despidió de mi hermano, de mis otras hijas, y ahí ya se murió como un pajarito. De Pero- hecho, su último cuadro fue el Teide. Qué Increíble. increíble, qué forma, No quería morirse en Bélgica. qué broche final Sí. elegido por ella misma. Increíble, increíble. Dueña desde Sí. el minuto uno Sí. de lo que quiso hacer. Sí. Estaba en el Pues- hospital, yo le dije, alta voluntaria, nos vamos a Tenerife. Ay, usted está loca, ¿cómo se le ocurre eso? Tu madre tuvo mucha suerte contigo de tenerte de ayudante, Es verdad, increíble, ¿no? además de como hija, claro. Sí. Marian Rodríguez Van de Putten, ha sido un rato maravilloso escucharte Gracias, muy y amable. acercarnos la figura de la protagonista de hoy, de esta conversa, Muchísimas que gracias. es tu madre, sí. la pintora Ana Van de Putten. Muchísimas gracias. Gracias Marian. a ustedes, muchas gracias por este ofrecimiento que me han dado para poder hablar de mi madre, porque es la ilusión de mi vida de poder sacar a la luz todo lo que haya hecho. Y nos gustaría que esto sirviera un poquito de semilla para que, como decíamos antes, no caiga en el olvido y alguien se Exactamente. acuerde y eche un cabito y tome el Eso relevo. es. Así mismo es. Gracias, Marian. Muchas gracias, muy amable.